Con mucho gusto los saludo el día de hoy. Tenía un tema como de costumbre cada 8 días para un jarrito de agua en el camino. Cuando salí de misa hoy, ya teniendo el tema preparado para grabarlo siempre en la tarde o tarde-noche, me impactaron muchos las lecturas del día de hoy, porque pues en mi largo caminar ya me he encontrado con muchas personas a quienes tengo que agradecer y que tal vez no a todas les he agradecido como debiera, pero trato de comportarme de modo que no se avergüencen de mí. Voy a empezar al revés de como normalmente se comienza la liturgia de la Santa Misa, que el día de hoy pone la diócesis. Me tocó ir fuera del lugar donde vivo, bastante retiradito, y pues dije, aquí vamos a misa. Se dio la oportunidad, dije, aquí vamos, y me tocó un sacerdote. Debo decir que la misa tiene la misma validez con uno que con otro sacerdote, pero a veces nos agrada más cierto modo de predicar de algunos. A veces unos, pues no lo digo con afán de echar tijera, sino con el afán de agradecer el esfuerzo que cada uno pone. Algunos no ponen todo el esfuerzo en prepararse por el exceso de trabajo, por no sé yo qué circunstancias estén viviendo, pero otros le echan todas las ganas, y hoy me tocó uno de esos. Un sacerdote por ahí de 40 y cúbole de años, pero bien preparado, metido en los zapatos del auditorio, que eso es lo que debe buscar cada uno de los que de algún modo tratamos de llevar la palabra de Dios, hablar en el lenguaje del pueblo. Y la liturgia del día de hoy pues le ayudaba mucho. Voy a empezar, como les dije al principio, con este jarrito de agua en el camino, al revés de como regularmente se comienza. Voy a empezar por el Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Lucas, en, en el capítulo 17, versos del 11 al 19. Les voy a leer un pasaje nada más. Dice: en aquel tiempo, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritaban y le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse al sacerdote. Mientras iban en camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Llegó, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Ahí pues lo que les digo respecto a que nos pide la liturgia del día de hoy, ser agradecidos. En muchas ocasiones, como hijos, como esposos, esposas, como padres, como madres,
no sabemos agradecer a su persona o agradecer a Dios en la persona de quienes ha puesto en nuestras manos por lo que hacen por nosotros o por lo que han hecho por nosotros. Muchos hemos tenido gente que nos ha echado la mano y pensamos que con devolver aquello que con lo que nos echaron la mano se está pagado. Y la mayoría de las veces no decimos gracias por haberme dado la mano cuando más lo necesitaba. San Lucas, el Espíritu Santo pone en sus labios palabras que lo hacen a uno pensar, sobre todo por el lenguaje que habla abierto. Dice, mire, al distinguir estos leprosos, que el que se regresó a dar gracias a Jesús, dice, a dar gracias a Dios para aquellos que tienen dudas, porque había sido sanado. Y le pregunta a Jesús que si no eran 10 los que habían sanado, pero solamente uno fue agradecido. Dice San Lucas, y este era un samaritano. Con esto nos está dando en la cara a aquellos que nos decimos cristianos, católicos, apostólicos y mexicanos, que no por ser católicos no siempre por eso damos buen ejemplo, somos agradecidos. Yo recuerdo que en mi vida de estudiante hubo varias personas que me echaron la mano, entre ellas el padre Nabor, que acá por mi tierra llaman Papá Nabor, en paz descanse, Dios le haya perdonado. Cuando yo decidí ya adulto irme a preparar en esto de misiones, tenía que no lo veía desde que salí del seminario a los 14 años, 13, 14 de haber tenido, y ni siquiera fui para darle las gracias. Entonces, cuando tenía ya 42 años y me fui a preparar a Guadalajara, pues fui a donde él tenía su gente, en un pueblo vecino de aquí, donde tenía una especie de secta. Yo no lo iba a juzgar por eso, simplemente no le había manifestado mi agradecimiento por lo que hizo por mí. Fuera lo que él fuera, si él cambió, yo no tengo que dar cuenta de eso. Le dicen Papá Nabor. Y fui a visitarlo y a darle las gracias y a decirle a dónde me iba. Y no trató ni siquiera de insinuarme que hiciera mal, que me fuera con él allá, que lo ayudara allá, no. Simplemente le dije que iba a agradecerle y que yo quería seguir estudiando y él había sido quien me había iniciado. Me felicitó y me dio su bendición. Fue para mí algo muy importante. Y fuimos muchos los que él becó en el seminario. Cuando nos fuimos éramos alrededor de unos 40. Yo no sé si los demás regresaron, algún día lo vieron o se fueron con él. Y si lo hicieron, pues ojalá y que haya sido para bien. Yo no, todavía hasta la fecha tengo amistad con un hermano de él que fue mi maestro. Por cierto, tiene tiempo que no lo veo, pero nos frecuentábamos aquí.
También la segunda lectura nos habla, les voy a leer una fracción muy pequeña también, no se me vayan a enfadar. Dice, es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. O sea, si ustedes la quieren buscar luego y leer, pues es Timoteo 2, capítulo 2, versos del 8 al 11. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 8 al 11. Dice así: querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Aquí es agradecer a Dios en Cristo Jesús, por medio de quien alcanzamos el Evangelio que hoy escuchamos y que escuchamos con frecuencia cada que podemos ir a una celebración. San Pablo, que menciono cada rato, es un santazo y murió preso, decapitado, pero aún ahí en la prisión en Roma acudían a él y ahí seguía evangelizando, como dice, porque la palabra de Dios o el evangelio que él predicaba no tiene ataduras, ni se lo impedían tampoco, porque ya la iglesia empezaba a cambiar un poco frente a las autoridades romanas. La otra parte que quiero participarles es la de la primera lectura, que pues, en lo personal me dice mucho de otros bienhechores que he tenido. Les voy a leer un pedacito chiquito nada más. Es del segundo libro de los Reyes. Todas las Sagradas Escrituras son muy hermosas, pero este libro de los Reyes, estos libros históricos que llamamos nosotros, están la primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los Reyes, y luego Crónicas, y etcétera, etcétera. Cuando puedan, léanlos porque son muy hermosos. Dice, desde antes, yo nada más les voy a leer un pedacito dice, pero desde antes un general del ejército de Siria, que había tenido esclavizado al pueblo de Israel, pero que después lo libera, dice, había un general llamado Naamán, muy predilecto del rey de Siria por su valor, y después porque por su medio Dios derramó muchas bendiciones sobre su reino o sobre su reinado. Dice, pero tenía lepra. Entonces en una ocasión la sirvienta de su esposa oyó cómo se quejaba y lo que la esposa decía, porque un leproso es detestado por el pueblo, y este no era corrido porque el rey lo amaba mucho. Pero la sirvienta le dice que hay un hombre de Dios en Israel que se llama Eliseo. Eliseo era discípulo de Elías, y Eliseo fue testigo de la asunción de Eliseo al cielo en un carro de fuego, y siguió sus pasos como su maestro que fue.
Dice así: en aquellos días Naamán, que es el leproso, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, acudió a Israel con cartas de recomendación para que lo recibieran y lo viera el hombre de Dios llamado Eliseo, que tenía fama de sanar. Esto no se los voy a leer, pero se los digo porque es desde muy atrás del capítulo. Dice: se presentó, no se podía presentar por la lepra, pero mandó emisarios desde lejos llevando oro, plata y regalos para Eliseo. Le manda despedir que lo ayuden, que está enfermo de lepra. Y Eliseo les dice a los enviados que vayan y le digan que se bañe 7 veces en el río Jordán. Aquellos regresaron y le dijeron que iba a quedar limpio, que el hombre de Dios les había dicho que fuera y se bañara 7 veces en el río Jordán y quedaría limpio. Él se enojó porque dice que allá tenía mejores ríos y mucha más agua que venir de tan lejos para que lo mandaran a bañar. Dice, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. O sea, uno de los emisarios, cuando lo vio enojado, le dijo que qué le costaba ir, que si lo hubiera mandado a bañar allá en su tierra, que no hubiera ido, sabiendo que con ello iba a quedar limpio. O sea, uno de sus enviados tiene fe y le dice que por qué no lo hace. Y el general lo escuchó, fue y se bañó 7 veces, dice, y quedó limpio como la piel de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios Eliseo, y se le presentó, se postró rostro en tierra, diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán le insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas a concederme, al menos que me den unos costales de tierra de este lugar, los que pueda llevar en un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, y de aquí en adelante no volveré a hacer sacrificios a ningún otro Dios. A mí en lo profundo de mi ser me removió las entretelas, decimos acá nosotros en el lenguaje popular, el hecho de saber agradecer. Yo recuerdo cuando salí del seminario y hubo gente que me decía que no me fuera, pero yo me iba por enfermedad, que siguiera estudiando, que veían en mí un elemento que podía ser alguien, y no, pues no estando interno ya en el seminario, ¿cómo iba a seguir yendo si yo estaba becado? Entonces me dijeron: nosotros te pagamos la colegiatura a una familia en un rancho de gente a la que luego iba yo a dar catecismo a los niños con otros muchachos, y me recibieron en su casa como hijo, me mantenían, me lavaban, me planchaban. Claro, siempre les daba las gracias, pero durante muchos años no tuve la oportunidad de seguirlos viendo. Cuando volví a mi tierra, he sido un trotamundos, ya les he dicho. Volví y siempre que podía iba a Tacámbaro, que fue donde yo me eduqué, a ese rancho. Los iba a ver, siempre les llevaba algo económico a veces. Y una vez me los encontré con mi mamá en Tacámbaro, en la ciudad.
y, y le presenté a mi mamá, y ya a mi mamá yo le había hablado mucho de la señora y de su esposo, y le di unos centavitos. Y me dijo, mire pues señora, le dijo a mi mamá, su hijo me está dando dinero. Yo entendí que interpretaba que no permitía yo que Dios le pagara. Claro que yo quería que Dios le pagara, y de seguro le pagó, porque no solo a mí me hizo el bien, hizo el bien a mucha gente. Y le dijo mi mamá, recíbalo señora, él sabe lo que hace, Dios lo ha socorrido y me ha hablado mucho de ustedes. Que Dios los bendiga, que les pague y dejen que Él en algo les premie, aparte de que pida por ustedes. Y todavía no se me olvida seguir pidiendo por aquellos que fueron y seguirán siendo mis bienhechores, porque están en la presencia de Dios. Estoy seguro que también desde allá velan por mí. Esto no quiero que lo entiendan que lo hago para presumir de ser agradecido, no. A lo mejor no lo soy, pero con esto lo que quiero decir es que hay que ser agradecidos, practicar la caridad con nuestros hijos. ¿Cuántas veces ni siquiera al levantarnos nos saludamos, al salir los bendecimos, pedir a Dios que los acompañe, aunque tengamos obligación, si tenemos hijos todavía, no se nos quita el ser agradecidos con Dios, porque nos los dio y los tenemos. Ya la próxima semana seguiremos viendo lo que sí es la iglesia en los tiempos actuales. Por lo pronto me despido, porque decidí grabarlo acá al aire libre y está ya un poquito opaco el tiempo, pero lo que me importa es que lo oigan. Que Dios los bendiga y sigan tomando de este jarrito de agua en el camino. No se les olvide decirle un like con sus manitas en oración y compartirlo, suscribirse si les gusta. Hasta la próxima.